Muy buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de devocionales Viviendo la Fe. El tema de hoy es sirviendo y escuchando al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 3, en su versículo 1. La Biblia enseña: el joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día, Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces, el Señor lo llamó. «Samuel, aquí estoy», contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería?» «Yo no te he llamado», contestó Elí. «Vuelve a acostarte». Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor lo llamó otra vez: «Samuel». Y Samuel se levantó y fue junto a Elí, diciendo: «Aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería?» «Yo no te he llamado, hijo mío», respondió Elí. «Vuelve a acostarte». Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a Elí: «Aquí me tiene usted, ¿para qué me quería?» Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, le dijo a éste: «Ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele. Habla, que tu siervo escucha». Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes: «Samuel, Samuel». «Habla, que tu siervo escucha», contestó Samuel. Es interesante este texto bíblico porque en el mismo nos deja una gran enseñanza. ¿Cuál es? La importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios. Samuel fue alguien especial desde su niñez. Según el historiador Josefo, llegó al templo a la edad de 3 años, y en ese momento del texto contaba con 12 años de edad. Las escrituras enseñan que la madre de Samuel había hecho una promesa de llevarlo al templo para que pudiera servir a Dios desde su niñez. Dios solo estaba esperando el momento correcto para hablar con Samuel. El plan era que iba a ser un servidor como profeta. ¿Qué sucedía en ese entonces? La realidad es que con anterioridad Dios había hablado de forma directa con Moisés y Josué. Era rara la vez que lo hiciera. Y en los tiempos de Elí no hubo profetas que dieran mensajes de parte de Dios al pueblo de Israel. ¿Cuál era la razón de todo esto? Pues que se negaban a escuchar al Señor. En el caso de Elí, se suponía que sus hijos iban a tomar el sacerdocio cuando él muriera, pero sus hijos no tenían ningún interés en servir a Dios, menospreciaban las leyes y los rituales judíos. Por otro lado, la situación que imperaba de forma espiritual en aquel entonces es que había religión, pero había dejado de existir la relación con Dios. Elí, siendo un sacerdote de edad avanzada, enfermo y con muchas necesidades espirituales con respecto a su familia y a sus hijos, que eran rebeldes, se negaban a servir a Dios. Y lo que dice el texto y la enseñanza es que Elí nunca pudo corregir a sus hijos de sus faltas. Ese fue el pecado. No arreglarlo le iba a traer totalmente consecuencias. Así lo confirma la escritura en el primer libro de Samuel 2:12, donde dice que los hijos de Elí eran rebeldes. Y como resultado de esto, Dios no pudo comunicarse de corazón a corazón con Elí. También Dios cumpliría la promesa que le había hecho a Elí de castigar a su familia por el pecado de sus hijos. Esto quería que ver que no les iba a quitar nunca la maldad que ellos tenían en sus propias vidas, de ninguna manera. Preguntémonos entonces, hermanos, ¿en qué momento dejamos de escuchar la voz de Dios?
Mira, como por ejemplo cuando nos volvemos superficiales, insensibles y literalmente hemos decidido dejar nuestra relación con Dios. Dios nos habla por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Él siempre desea comunicarse con nosotros, pero nosotros de forma consciente o inconsciente nos alejamos. Esto es peligroso para la vida cristiana. Nuestra mayor atención se empieza a desviar hacia el pecado, circunstancias negativas, no esperadas, apatía, enfriamiento espiritual, entre otras. En el caso de Elí, no fue obediente a Dios y no tuvo la determinación de llamar la atención a sus hijos rebeldes. Al mismo tiempo, podemos hacernos otra pregunta. ¿Cómo podemos recuperar nuestra obediencia a Dios? Recordemos las palabras de Samuel cuando él contestó: habla que tu siervo escuche. ¿Qué quiere decir esto? Ponerse al servicio de Dios, con humildad, con sencillez y también con obediencia. Romanos 10:17 dice que la fe viene del oír el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo. Y en un texto que es Juan 14:21, la palabra de Dios nos hace un llamado a la obediencia. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama, y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Estos son dos conceptos y dos escrituras vitales para nuestra relación con Dios: escuchar y obedecer en consecuencia. Finalmente, en mi opinión, la comunicación con Dios se basa en la fe, no en posiciones, no en la edad, no en la expertise, sino en el día a día que estamos cerca de Dios con una fe sencilla. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te dice Dios cuando tú lees la Biblia? ¿Lo escuchas cuando lees su palabra? Hoy quiero dejarte un reto. Lee la Biblia, reflexiona. ¿Qué es lo que me dice Dios? Anota y obedece. Y entonces sí podríamos decir: Señor, te estamos escuchando. A Dios sea la gloria. Nos vemos para la próxima.